Continuamos en esta tertulia de este jueves 2 de enero de 2020 con Carmen Beramendi, Daoís Uriarte, Marcos Metol y Margarita Machado. Vamos al segundo tema que nos habíamos propuesto para hoy. Luis Lacalle Pou sostuvo que las propuestas que hizo el presidente Tabaré Vázquez antes de terminar el año y en plena transición, como la de medicamentos de alto costo y la referida a la calidad del agua de la cuenca del río Santa Lucía, no plantean soluciones nuevas y parten de un diagnóstico que ya es conocido. El presidente electo fue consultado por la prensa acerca de si Vázquez le estaba marcando la cancha con las iniciativas. Lacalle Pou lo negó y dijo que la cancha ya está marcada y en términos futbolísticos Vázquez le pasa la pelota al próximo gobierno. En todo caso, aseguró, son cosas que no se hicieron y que habrá que hacer. Lo que no han habido son medidas. O sea, el diagnóstico lo conocemos. La acción no ha sido de la dimensión ni de la importancia que debería de haber sido. O sea, los problemas que traslada el presidente de la República actual, con el cual hemos tenido una relación civilizada, como el Uruguay está acostumbrado, los traslada. ¿Por qué los traslada? ¿Porque surgieron en los últimos meses? No. Se trasladan porque no se actuó. Lacalle Pou sostuvo que la propuesta de Vázquez sobre los medicamentos de alto costo es un tema que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo. Indicó que medidas similares fueron incluidas, por ejemplo, en la Ley de Presupuesto Nacional y el Partido Nacional no las acompañó. Consideró además que la iniciativa del presidente es restrictiva, ya que impide que sean contemplados por el Fondo Nacional de Recursos o la Justicia los medicamentos y vacunas que no estén incluidos en los programas nacionales de salud, así como en las canastas básicas de prestaciones o de medicamentos que los centros de salud están obligados a cubrir. El presidente electo sostuvo que la ley de urgente consideración que se enviará al Parlamento, allí habrá medidas sobre este tema, pero en una línea distinta a la que planteó Vázquez. El sentido nuestro es facilitar que la gente que necesita tratamientos tenga acceso, no restringir, señaló Lacalle Pou. Por otro lado, el presidente electo también afirmó que la propuesta de Vázquez de construir una represa en el arroyo Casupá para el tratamiento de lodos residuales en la cuenca del río Santa Lucía tampoco es nueva y tiene al menos 15 años. Según Lacalle Pou, los informes sobre la calidad del agua del Santa Lucía que expuso Vázquez ya eran conocidos y las medidas de mitigación de la contaminación por agrotóxicos ya están sobre la mesa. Bueno, ¿con quién empezamos? Dale, Daoís. Yo ya planteé acá, en otra tertulia, que tengo algunas matices o diferencias con la propuesta que realizó Vázquez. Pero no es el tema, sino que el tema es que lo que plantea Lacalle. Y yo creo que hay una cosa que es real. El presidente electo tiene todo el derecho del mundo a discrepar y a recibir o no los planteos de Vázquez. Y Vázquez tiene el derecho a decir, esta sería una buena política pública para continuarla. Será el presidente electo el que resolverá si las tiene que continuar o no. Pero hay que hacer una salvedad. Por supuesto que Vázquez no estaba diciendo nada nuevo ni nada que no es la represa de Casupá. Claro que hace 15 años, y es más, yo discrepo con esa idea de construir la represa de Casupá, pero justamente por eso, porque ha habido muchas discrepancias a nivel técnico, si corresponde o no corresponde, si es bueno, si da solución. Por ejemplo, hay una cosa que está clara, no le va a dar solución al tema de la contaminación, porque el tema de la contaminación es otra cosa. Lo que le puede dar la represa de Casupá es mayor reservorio de agua, 90 días o 120 días más de agua para estar tranquilo en caso de una sequía. Con respecto al tema de los recursos, del Fondo Nacional de Recursos, también es un tema que venimos discutiendo desde muchísimo atrás. Porque ¿cuál es el problema? Cuando empiezan los juicios, se empieza a agotar el dinero, en realidad lo termina pagando el Ministerio de Salud Pública, no el Fondo Nacional de Recursos, pero que tampoco lo tiene calculado en sus presupuestos. Es algo que de alguna forma hay que solucionar. Ahora, hay un problema que le está planteando Vázquez de alguna forma al nuevo gobierno y es, ahí sí hay un montón de cosas que no se hicieron porque había que controlar la economía y así todo. Uno de los, de las banderas que ha sido la bandera de quien ganó las elecciones fue hay que reducir el déficit fiscal. Bueno, entonces por algún lado hay que recortar. De alguna forma lo que está diciendo Vázquez, bueno, no recorten por acá porque estos son elementos muy importantes que hacer, pero lo resolverá el futuro gobierno. Ahora, hay una cosa que es clara, uno no hace todo lo que debe ni todo lo que quiere por dos razones. Primero, porque hay presupuestos limitados.
¿no? Y si se plantea el tema con el Fondo Nacional de Recursos, yo diría, pero no hay problema, no pongamos techo, que el Fondo Nacional de Recursos pague todo. Ahora, eso sí, alguien va a tener que pagar un impuesto adicional. ¿Para qué? Solventar esos medicamentos caros. ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo ponemos en el campo? No, el campo no puede tener impuestos. ¿Lo ponemos al comercio? No, el comercio no quiere tener impuestos. ¿Lo ponemos a la industria? No, que no podemos. Entonces, ¿quién lo va a pagar? Ese es el problema básico de todas estas medidas. En eso coincidimos. Marcos. Sí, bueno, por ejemplo, las principales farmacéuticas que nutren de los medicamentos de alto costo al Fondo Nacional de Recursos, al sistema de salud, mejor dicho, en realidad hicieron una propuesta. Hace poco salió una nota en Búsqueda en la que hablan de un informe de las farmacéuticas que desmitifica que los medicamentos de alto costo pongan en duda la sostenibilidad del sistema. Y ahí en un momento uno de los representantes de estas organizaciones habla de que habría que prestar más atención a lo que gasta un paciente en el boleto o en 2 boletos para llegar a un determinado lugar, y no en lo que se gasta por persona, por usuario en estos medicamentos. Digo, ese planteo que hacen estas farmacéuticas, que hablan de que el Estado gasta cada vez más, en realidad, en acatar las órdenes judiciales, ¿no? Los fallos judiciales, que en los medicamentos en sí mismos, que se mantiene más o menos en $40 millones por año. Medicamentos $128.000 por mes. Sí, ahí hay distintos Otra números. Que boleto, ¿no? A ver, a Europa. Tengo lamentable reciente experiencia personal con una hermana mía que se vio en la circunstancia, que falleció el 8 de diciembre, en la circunstancia de tener que acceder a un medicamento de alto costo. En realidad, por lo tanto, no tengo... realmente tuve un periplo tremendamente duro y doloroso, reconociendo que efectivamente existe un problema, que es que ninguna política en materia de recursos tiene que violentar el principio principal, que es que realmente los recursos sean equitativos, y que el propósito de la reforma de salud, que no existía, porque en realidad el artículo 44 plantea esto de que se acceda a las personas de más bajo costo. Y en realidad nosotros tampoco podíamos acceder a un medicamento que salió $8.300 por mes. El otro día, cuando entrevistábamos a Kian, el subsecretario de Salud Pública, él decía eso, ante el precio que tienen muchos de los medicamentos de alto costo, sobre todo los oncológicos, todos somos, la enorme mayoría, todos somos pobres y no tenemos recursos. Entonces, en este sentido me parece que la reforma lo que instala es justamente la idea de la necesidad del acceso universal a la salud, y la salud como un derecho. Eso instala la reforma de salud. Por lo tanto, el acceso de la medicación a toda la población del Uruguay. ¿Qué pasa con los medicamentos de alto costo? Uno de los temas que en general yo creo que se abordan poco, y que tú empezás por ahí, me parece interesante, es la industria del medicamento en el mundo es más poderosa en términos de ingresos que la industria armamentista. Un medicamento, $1 por medicamento, reditúa en $14, $1 invertido en 14. Vamos a pensar es cierto, que estamos pero hablando cuando en términos de la inversión. Precisa ese remedio, lo quiere. Por supuesto que lo sé. Ese es un hecho humano, ¿no? Entonces es absolutamente, y además cuando entramos en la casuística individual, es absolutamente defendible el que las personas busquen todos los recursos para lograr la sobrevida, que es de lo que se está hablando. El derecho muchas a la veces. vida. Sí, y muchos casos de sobrevida, que es o dignidad, o dignidad digna en los años que sea, o los meses que sea. Entonces, a mí me parece que lo que hay en la interpretación del artículo 44, que también puedo tener elementos de discrepancia en términos de la interpretación, me parece que lo que sí busca el planteo de Tabaré Vázquez, y estoy segura en eso de que lo motiva una cuestión que lo ha motivado la vida entera, no solo porque es oncólogo, sino porque la vida entera ha estado trabajando en relación a los temas estos. La motivación central, que es cómo sostenemos el Fondo Nacional de Recursos, que viene incrementando recursos destinados a la distribución equitativa de los medicamentos. ¿Cómo se sostiene esto? Tú puedes decir, y esto tú debes saber más que yo, Margarita, y ustedes también, con abogados que estoy en la mesa, en realidad, el principio que yo lo entendí hace muchos años en la Comisión de Bioética en el Parlamento, el principio ese de la precaución, es no, que lo decía Dois, no todo lo que se debe hacer se puede hacer, tiene que ver con cómo vos asignás los recursos públicos. Entonces, me parece que en realidad lo primero es, estamos de acuerdo en que hay que seguir fortaleciendo el Fondo Nacional de Recursos. Bueno, para eso, buscar los caminos. Yo creo que el camino nunca puede ser que se eviten las acciones de amparo. No, exactamente. Porque creo que la acción de amparo es una acción absolutamente
iríamos en contra del de todo, Estado ¿verdad? de Derecho. Por eso, Sí. entonces, no me parece que nunca va. No es Sí, feliz esto. Sí me parece que tenemos que empezar a hablar mucho más del costo, porque en realidad no es cierto, mirá, alcanzó en algunos países, en Uruguay también, que el Uruguay accediera no a las grandes multinacionales del medicamento, sino que accediera a los genéricos para poder comprar los medicamentos, para que automáticamente los laboratorios bajaran el costo del medicamento 10 veces. Bueno, ahí está la discusión semática que se ha planteado sobre si es medicamentos de alto costo o de alto precio, ¿no? Sí, Como alto dice precio. El Claro. gobierno, porque él señalaba a Kian, por ejemplo, Si el otro bien día cuando ese lo problema entrevistábamos duro. acá, decía, bueno, hay poco conocimiento de cuál es el costo real de producir ese medicamento y cuánto es en realidad que las empresas quería- farmacéuticas y te puso- internacionales agregarle abusan. dos Le puse un cositas ejemplo más. además de Sí. lo que fue que le bajaron el costo de la Argentina, porque claro, son 30, Sí. 40 millones y nosotros no nos quisieron bajar. No nos porque quisieron somos- bajar acá, ¿no? En un caso particular, en otro señalaba que había algún medicamento que hace algunos años, cuando se empezaron a hacer juicios sobre ese medicamento en particular, salía, por decirles, $300 y terminó en un precio Esos mucho son, menor, son ¿no? cuestiones globales en los cuales tenemos poca incidencia, Romina, pero hay dos factores que sí son nacionales y que yo quería agregar a todo este conjunto de cosas, un poco como aporte, porque creo que acá todos tienen razón, todos los que han hablado. El tema de cuando... Y voy a la configuración del FONASA, ¿no? Porque inclusive lo denunció el propio ministro Munro. Hace unos días lo leí en un diario, no sé, que aunque parezca mentira, como es un hecho que ya se sabía de antes, porque esto está vinculado con el sistema de retribución médica, hay médicos que cobran hasta 8 millones de pesos, que yo saqué la cuenta porque me quedaba más fácil, eran arriba de $200.000 por mes de salarios. Entonces, hace muchos años, yo trabajé hace mucho en la Asociación de Usuarios de Servicios de Salud con BIMBA, y teníamos datos después que de la época de la década del 90, que con la cosa del acto médico, que había muchos médicos que tenían retribuciones en aquella época eran distintas, ahora ya son escandalosas, ¿viste? Que un sistema financiado con el aporte de trabajadores sostenga ese tipo de retribuciones salariales, que me parece notable que en el ámbito privado los profesionales se lo generen, pero me parece que es una fuente importante de ir promoviendo un desfinanciamiento, porque si en definitiva los trabajadores ganan una determinada franja salarial, aportan en función de eso, y resulta que tienen que estar pagando este tipo de retribuciones médicas, bueno, por ejemplo, ahí hay una punta donde sacar, y no a las prestaciones y a la calidad de las prestaciones que se le dan a los usuarios, que son los dueños del FONASA, ¿tá? Porque ellos son los dueños, a pesar de que están muy mal representados, el sistema de salud es de los usuarios, tendría que ser de los beneficiarios, ¿tá? Eso empezando por ahí. Y después el otro tema es el tema de que siempre que hay, por eso un poco defendiendo que no estoy de acuerdo con limitar los recursos de amparo, siempre que hay un recurso de amparo hay una receta de un médico, ¿no? Entonces, ¿por qué a nivel corporativo no se resuelve ese tema entiendo que a veces a las personas una persona desesperada porque tiene un hijo, un familiar, un padre, una madre, una persona que le dice esto le va a salvar la vida, esto le va a sacar el dolor, entonces bueno, que se manejen a nivel de los colegios médicos y de esa corporación todo este tema y no se lo trasladen a la gente y que la gente sienta que es más fácil para el médico a veces en esa situación complicada de tener que decirle a un paciente, bueno, mire, viene su pronóstico es muy embromado, darle la esperanza de recetarle o una falsa esperanza, puede ser, porque ahí también están las corporaciones médicas y su poder que bancan a grandes oncólogos, clínicas y cosas que también estimulan todo eso. Ahora, pero ese es otro tema corporativo que se lo resuelvan entre ellos. Y el tercer tema, en el anterior no me deja decirte un comentario. Solo quería terminar y ya enseguida te paso. Me toca a Marcos, igual que le quedó después inconclusa, le da el análisis.
el tema de los usuarios. Y después el tema de las... el otro era del Ministerio de Ganadería, porque también hay recomendaciones con respecto a, digamos, Vázquez habla de una represa, y ya termino, de una represa, y lo que sí sé es que nosotros tenemos protocolos, tenemos normas de contralor de las prácticas agrícolas que cualquier paisano sabe que se violan, el Ministerio no controla, y entonces, como tú decías, se construye otra represa, pero la contaminación no se resuelve. ¿Por qué no hacemos bien las cosas? ¿Por qué no corregimos digamos que no se cultive hasta determinar los metros que la ley establece que tiene que existir a los cauces de agua, que no se usen las sustancias que ya están prohibidas por ley, que todos sabemos que se usan por productores extranjeros, por productores extranjeros. Sí, pero viste que la extranjerización de la tierra ha sido escandalosa en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, pongamos las barbitas de remojo, ¿no? Nos colgamos mucho a hablar de los temas en particular, de vuelta, bueno, que ya lo habíamos discutido, y no tanto de la repercusión de la calle Pou. Pero, Marcos, a ver, ¿por dónde ibas? Dale. Precisamente yo sobre estos temas ya intervine en una tertulia anterior donde hablamos más de fondo, por eso no quería abundar en ese asunto. Pero sí, la actitud de la calle Pou parece en línea con la actitud asumida en el 2015, cuando se dio una discusión similar, ¿no?, en el Parlamento con respecto a los medicamentos, de garantizar el acceso de los medicamentos a la población, ¿no? Entonces, yo veo muy difícil, sinceramente, que este proyecto de ley de Vázquez prospere en el Parlamento, ¿no? Lo veo muy difícil. Y acá veo que hay tres importantes discusiones que van un poco, que corren en paralelo, ¿no? Una tiene que ver con cómo se sostiene el Fondo Nacional de Recursos, que lo planteaba Carmen. Otro tiene que ver cómo se negocia con las farmacéuticas, que también están negociando el Fondo Nacional de Recursos, qué alternativas, posibilidades tenemos. Yo algo había mencionado en el programa anterior sobre esa iniciativa de la UNASUR en el 2015 de comprar los medicamentos en conjunto con otros países de la región. Estaba lo que decía Daois, ¿no?, que Argentina los compra más barato por un tema de escala en la compra de los medicamentos. Entonces, ese parece tipo de que por cosas, ahí hay que explorar mucho y hay que fortalecer las políticas regionales en eso, ¿no? Y después hay una tercera discusión que para mí está también implícita, pero que va más allá de este tema puntual, que es la judicialización de todo. Yo no digo de este tema, de la vida, ¿no? Hay una tendencia en la sociedad a la judicialización, a hacer pasar todo por los juzgados. Creo que en el mundo, en Estados Unidos, Europa. Sí, bueno, justamente, yo creo que esto es una costumbre más anglosajona, que no es tanto de nuestra herencia, ¿no?, hispano-criolla. Y en los últimos años yo tengo mis dudas hasta dónde es una tendencia de un cambio cultural de la nueva sociedad, o hasta dónde no está inducido también el tema de la judicialización de todos los aspectos de la vida, ¿no? Y ese tema también está presente, afecta particularmente este asunto, pero también está involucrado en otros temas.